Aleluya, amados, bienvenidos. Una semana más de fruto fiel. Dios los bendiga, que tenga un inicio de semana poderoso, un inicio de semana en la presencia de Dios, un inicio de semana y una semana entera llena de bendición, llena de milagros, llena de buenas noticias, llena de la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Estamos leyendo, meditando en el libro de Ruth. Y ayer pudimos iniciar con el capítulo 1 y estuvimos meditando acerca del versículo 1 y 2. La verdad que es un libro bien hermoso. Cuando uno penetra en la escritura y comienza a escudriñar, a analizar las palabras, la verdad que encontramos unas riquezas sumamente tremendas para nuestras vidas. Así que yo les animo, amados, que ustedes puedan tomar su Biblia, su libreta, su bolígrafo y pueda estar anotando todo aquello que el Señor esté hablando a su corazón. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1, verso 3 de este libro de Ruth. Está en tiempo de los jueces, recordando un poquito lo que viéramos allá, y trataba acerca de el tema central es de una mujer llamada Ruth, una mujer moabita que se casó con el hijo de una familia israelita que fue a Moab a causa de un hambre que hubo en la tierra de Israel. Así que estuvimos analizando varias palabras, varias situaciones, varias frases y la verdad que Dios habló tremendamente a nuestro corazón. Así que les pido nuevamente que ustedes tomen nota y dispongan su corazón para seguir escuchando y meditando la palabra del Señor. Amén. Dice el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Aleluya. Murió Elimelech, murió el marido de Noemí, y quedó mujer sola con sus 2 hijos. Su esposa tuvo que enfrentar una situación realmente difícil. Tuvo que cuidar a 2 niños sola, a 2 hijos. Pero no solamente sola, sino como extranjera en un país, en una tierra extraña. En ocasiones vemos que esta familia salió huyendo del hambre, salió huyendo del tiempo de hambruna de Israel, en Israel. Y fue a la tierra de Moab, una tierra pagana. Y ellos dejaron atrás el hambre para ir en busca de una prosperidad. Y es algo legítimo y algo loable, dijimos ayer. Pero fíjese que el lugar donde ellos cogieron Moab como tierra pagana, tierra de dioses, de adoración, tierra donde no adoraban al rey de Israel. Y vemos que ellos fueron a una tierra de pecado. Y después de esta situación, después de la muerte de Elimelech, esta mujer se encontró viuda. Y una viuda en aquel tiempo venía a ser como una persona descalificada, una persona que no tenía los privilegios que hoy día podemos tener, una mujer viuda, ¿verdad? Entonces vemos que esta mujer, o esta familia, huyendo de ese tiempo de hambre, vino a caer nuevamente en el mismo problema. Una mujer con 2 hijos, sin nadie que pudiera sustentarla. Entonces, fíjese que en ocasiones huimos de las situaciones, huimos de las situaciones que nos toca vivir y pensamos que podemos librarnos de ellas si nos vamos a otro lugar. Y lo que no nos damos cuenta es que ese mismo problema que dejamos atrás viene con nosotros. Ese mismo problema viene allá donde estemos. Dice esta palabra en estos versículos que los hijos de Elimelech y de Noemí tomaron para sí mujeres moabitas. Es probable, dicen los estudiosos, es probable que estos hijos, Malón y Kelión, así se llamaban los hijos, se casaran después de la muerte de su padre. Uno dice el motivo sería porque así podrían ayudar a Noemí
y la otra era porque perpetuarían el nombre, el apellido del difunto, para que no se terminara la descendencia, la familia. Pero fíjese que esta decisión fue una decisión tomada en desobediencia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan las Escrituras, Dios había mandado, había ordenado que el pueblo de Israel no se casaran con la gente de las naciones paganas que lo rodeaban, ni siquiera con las naciones que habían quedado dentro del territorio y que no pudieran expulsar. Pero específicamente Dios habló acerca de las moabitas. En Deuteronomio capítulo 23, versos 3 y 4 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Una orden específica de Dios acerca de las moabitas. No casarse con ellas. Dice que no entrarían en la congregación hasta la 10ª generación, es decir, nunca debería entrar una moabita a la congregación de Israel. En desobediencia. Entonces fíjese que ellos salieron de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, y se fueron a un territorio pagano, un territorio de pecado. ¿Qué es lo que nos hace el pecado? El pecado nos hace perder el temor de Dios. Ellos, israelitas, adorando al Dios de Israel, al Dios verdadero, y casándose, desobedeciendo a Dios al casarse con unas moabitas. No hay temor de Dios. El pecado nos hace, cuando estamos en el terreno del pecado, ya a uno ya le da igual, ya pierde el temor de Dios y le da igual qué tipo de pecado sea. Los nombres de estas esposas, estas mujeres moabitas que tomaron, una se llamaba Orfa. Orfa significa melena o mechón de pelo, y Ruth significa amiga. Y este nombre Ruth es el eje central de esta historia. El verso 5 dice: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Recuerden que los nombres de Malón y Kelión, el nombre de Malón significa enfermizo, y de Kelión significa consumido. Fíjense qué importantes son los nombres, porque esto da lugar que estos hombres murieran a una temprana edad, posiblemente por alguna enfermedad de nacimiento. Aquel Kelión, que significa consumido, quiere decir por cansancio, algo que va desgastando. Entonces vemos que estos 2 hijos, en cierta manera, crecieron de una manera enferma, de una manera que iba consumiéndose poco a poco durante toda su vida, y por eso provocó que murieran a temprana edad. Dice que pasaron 10 años, murieron los 2. Fíjese que en 10 años murió el esposo y ahora murieron los hijos. Ahora quedan 3 viudas, no simplemente quedó Noemí. Ahora vemos la historia que nos habla de 3 viudas, y lo peor de todo, que sin hijos. Porque si tuvieran hijos, al menos los hijos pueden sustentar a la viuda. En aquella época, como dijimos antes, ser viuda y sin hijos encima era ser la clase más baja, era ser la clase menos privilegiada. ¿Sabes? No tenían nadie que los sustentara. Tenían que vivir de la generosidad de los extraños. Podemos pensar, bueno, pero Orfa y Ruth eran moabitas, estaban en su terreno, en su nación, podían ser sustentados por sus familiares. Pero en el contexto cultural de aquel entonces, aquella que se casaba no podía volver a la casa del padre solamente si tuviese una carta de divorcio. Entonces, aún como quedaba familia de parte del esposo, entonces ellos se debían a la familia del esposo. Entonces fíjese qué calamidad pasó esta familia en cuestión de 10 años. Dios muchas veces permite este tipo de desiertos, este tipo de aflicciones,
pues para que nuestro carácter sea preparado, nuestro carácter sea tratado para el servicio, sea tratado para una ciudadanía en el reino, nuestro carácter sea tratado para poder ver la gloria de Dios como nunca antes hemos visto. Ayer justamente domingo el Señor nos hablaba de que hay 3 tipos de cueva donde muchas veces el creyente queriendo o sin querer se introduce y Dios comienza a tratar en medio de la cueva. Muchas veces entramos en esas cuevas y Dios comienza a tratar nuestro corazón. Entramos en un tiempo de aflicción y Dios comienza a tratar nuestro carácter. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es el motivo por el cual Dios permite el desierto. Dios permite que entremos en un tiempo de aflicción. No porque Dios sea malo, no porque Dios se haya olvidado de ti, sino precisamente por eso. Porque como Dios es Padre, Dios te ama, Dios quiere formar tu carácter, Dios quiere formar tu temperamento. Amén. Dios te permite entrar en ese desierto para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Los tiempos de desierto es para saber definir realmente quién está con Dios por lo que Él es o por lo que le puede dar. Dios cierra los corazones, venimos diciendo todo este tiempo. Amén. En el versículo 6 en adelante vamos a ver la lealtad de Ruth a Noemí. Vemos que estas mujeres moabitas se quedaron viudas y dice el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice, se levantó. Ella se preparó para volver a su tierra juntamente con Orfa y con Ruth, con sus yernas. Fíjese que ella hizo las maletas nuevamente para regresar a su nación, a su tierra amada Israel, porque había escuchado, había oído de que Dios había visitado, y esto es sumamente importante, había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjese que Moab, un lugar que debería haber sido un lugar de refugio, un lugar donde ellos hubieran prosperado, un lugar donde ellos, esta familia hubiese encontrado el bienestar, la alegría, la prosperidad, se encuentra ahora que simplemente se ha convertido en un lugar de malos recuerdos. La muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, desamparada esta mujer junto con sus nueras. Así que cuando ella escucha que la abundancia nuevamente llegó a Israel, esto nos hace pensar de que muchas veces cuando llega la buena noticia, las buenas noticias corren. Las malas también, ¿no? Pero las buenas noticias corren. Entonces la gente va para poder disfrutar de esa abundancia. Y esta buena noticia llegó a oídos de Noemí. Noemí escuchó que Jehová estaba haciendo cosas buenas en la tierra de Israel. Y ella quería ser parte, ella quería disfrutar, ella quería volver nuevamente a Israel, a la tierra donde vio nacer. Y es ahí donde Dios estaba haciendo esos milagros. Dios había puesto su mano nuevamente sobre Israel. Esos cielos de hierro y esa tierra de bronce que era a causa de la desobediencia de Israel, Dios tuvo nuevamente misericordia, porque esta visitación habla de tener misericordia, de tener gracia sobre el pueblo de Israel, permitiendo que nuevamente pudieran cultivar, permitiendo que nuevamente pudieran tener alimentos. Y podemos ver aquí que cuando Dios visita a su pueblo, lo primero que hemos visto aquí es que trae abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia es un don de Dios. En Hechos capítulo 6, verso 14, dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Estas son palabras de Dios hablando a Abraham, cuando todavía Abraham no tenía descendencia. Era la promesa de Dios hacia Abraham. Y vemos que Dios le prometió bendecirlo
con abundancia. Porque, vuelvo a repetir, la abundancia es un don de Dios. Y es ahí cuando vemos que Dios había visitado a su pueblo con pan. Dios había traído nuevamente la abundancia para que el pueblo de Israel pudiese nuevamente tener alimento. Posiblemente, como dijimos ayer, esa hambre viene quizás porque no tenía tierra para cultivo, la tierra se volvió estéril, no había lluvia, había sequía posiblemente, o posiblemente también porque en tiempo de jueces, como dijimos ayer, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios permitía que los pueblos de alrededor vinieran contra ella y lo oprimieran y robaran sus cosechas. Encontramos, por ejemplo, en tiempos de Gedeón, si usted recuerda, en Jueces capítulo 6, habla de que Gedeón estaba escondido en el lagar tratando con la cosecha. ¿Por qué? Porque cada X tiempo venía el ejército enemigo, venían los países enemigos y se llevaban las cosechas, se llevaba todo lo que había producido. Entonces vemos que venía crisis, venía una hambruna tremenda al pueblo porque se llevaban los alimentos o porque Dios había castigado a su pueblo a causa de la desobediencia, poniendo cielos de bronce, cielos de hierro y suelos de bronce, tierra de bronce. Cuando vemos una visitación de Dios a su pueblo, no solamente trae abundancia, también trae salvación. En Lucas capítulo 1, versos 67 y 68, dice así: y Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. Esto es cuando Dios visitó trayendo a Juan el Bautista para poder proclamar, para poder declarar el reino, avanzando al nacimiento de Jesús. Y las palabras de Zacarías, dice que fue lleno del Espíritu Santo, y cuando dice que pudo ver con sus propios ojos aquel que iba a traer la salvación, hablando justamente de Jesús. Otra cosa que Dios trae cuando visita a su pueblo es la libertad. Sofonías capítulo 2 verso 7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán, en la casa de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. O sea, Dios trae libertad del cautiverio. Cuando Dios visita nuestras vidas, Dios trae libertad. Muchas veces estamos cautivos por el pecado, estamos cautivos por la tristeza, estamos cautivos por la ansiedad, por la depresión. Y cuando tenemos una visitación de Dios para nuestras vidas, trae libertad. Esos yugos caen, esas cadenas se rompen. Él vino a libertar a los cautivos. Entonces, fíjese qué importante es tener una visitación de parte de Dios para nuestras vidas. Otra cosa que Dios trae cuando hay una visitación de Él, cuando Él visita a su pueblo, es fertilidad. Génesis capítulo 21, verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Ustedes recuerdan que un ángel de Dios le dijo a Sara de que iba a tener un hijo? Ella se rió porque ella pensaba que su marido ya era viejito, él ya era anciana también, ya había pasado el tiempo de las mujeres para poder parir, así que se sonrió. Pero Dios visitó a Sara, dice esta escritura, y por tanto ella pudo concebir descendencia para que fuera tan grande como las estrellas del cielo. Entonces trae fertilidad. Y otra cosa que trae una visitación de Dios es restauración. En Jeremías capítulo 27, verso 22 dice: a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Era el tiempo donde, a causa de tanto pecado, Dios determinó usar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para venir sobre Israel, llevarse cautivo a la población, y durante tanto tiempo, así como 70 años,
dice Dios que los visitará nuevamente a su pueblo y que los traerá nuevamente a la nación de Israel, los traeré y los restauraré, dice el Señor. Entonces vemos que qué importante es una visitación. En la Escritura encontramos que Jesús visitaba las casas. Y cuando Jesús visitaba las casas, algo poderoso ocurría. Jesús visitó la casa de Jairo y la hija de Jairo fue resucitada. Jesús visitó la casa de Lázaro, de Marta, de María, y ahí pudimos ver cuál es la prioridad. Él nos enseñó cuál es la prioridad. Y la prioridad siempre es estar en la presencia del Señor. Jesús entró en casa de Simón, el fariseo, y ahí nos mostró la compasión hacia los perdidos, hacia los pecadores. Cuando esa prostituta vino y se arrodilló a sus pies. Vemos también que Jesús visitó la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, y cómo nuevamente la restitución de la moral fue puesta en la casa y en la vida de Zaqueo. Jesús visitó la casa de Pedro y vimos cómo la Escritura habla de que él sanó a la suegra de Pedro, y esa suegra se levantó inmediatamente y comenzó a servirle. Entonces vemos cuando Dios visita nuestros hogares, sana nuestros hogares, hay una disposición para servir a Dios. Que Dios visite nuestras vidas, que Dios visite nuestros hogares, que Dios visite a su iglesia, que Dios visite esta nación. Cuando Dios visita, va a traer realmente salvación, restauración, restitución, va a traer fertilidad, ya no seremos más estériles, va a traer abundancia de pan. Amén. Así que oremos para que Dios visite esta nación. Es más, no solamente visite, sino que se quede estableciendo su reino en esta tierra, su reino en nuestros hogares. Amén. El verso 7 de Ruth dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice que salió de las tierras de Moab, de los campos de Moab. Entonces, fíjese que Noemí se pudo haber quedado en Moab toda su vida, deseando que las cosas fuesen diferentes. Se puede haber quedado lamentándose de su suerte, pero ella hizo algo poderoso. Ella hizo algo para recibir de Dios. Ella decidió moverse, salirse para poder darle a Dios. Algo poderoso, ¿verdad? Porque ella sabía dónde estaba el Dios de Israel. Ella sabía dónde estaba la mano de Dios. Ella sabía, aun a pesar de tantos años, aun a pesar de que fue a un territorio pagano, donde sus hijos se casaron con moabitas desobedeciendo a Dios, ella siguió adorando a Dios. Con ellas, sus 2 nueras, dice la Escritura. Se levantó de donde estaba, con sus 2 nueras, para volverse a la tierra de Judá. Entonces aquí vemos que estas 3 viudas, estas 3 mujeres viudas, emprenden un camino de regreso hacia la tierra. Pero algo ocurre en este viaje. En el versículo 8 y 9 nos dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Cuando ellas estaban saliendo cuando ya llevaban un tiempo caminando de regreso hacia la tierra de Israel, saliendo de Moab, dice que Noemí se paró en medio del camino y le dijo: andad, volveos a casa de vuestra madre. Estaba dándole como la carta de divorcio, como el permiso para volverse. Este es sentido común, ya que fíjese que en Israel para una viuda tampoco iba a ser muy fácil. Entonces era correcto de que ella enviara con sus padres a estas moabitas. Entonces la costumbre, como dijimos en aquel tiempo, era que ella tenía que estar con la familia del esposo, aún siendo viudas. Ella tenía que mantenerse unidas. Pero Noemí no les obligó a volverse.
sino que ellas tampoco le estaba obligando a que se quedara con ella para que le sirviera. Porque, volvemos a repetir, era de sentido común de que ella iba a estar ahora como extranjeras en Israel, en un país en el cual Dios dijo que no deberían estar. Iban a tener sumamente dificultades. Entonces Noemí no obligó a que ellas estuvieran con ella, sino que le dio esa carta de libertad para poder volver con su familia. Entonces, Orfa y Ruth sí que tenían esos lazos familiares y era más fuerte que lo que ataba a Moab que no a Noemí. Así que era más sensato quedarse en esa tierra, quedarse en Moab y comenzar una vida nuevamente ahí en su casa de sus familiares. Pero dice algo poderoso en este versículo 9, que Noemí oró por sus nueras y las bendijo. Y le dijo: Jehová haga con vosotras misericordia. En el versículo 8 encontramos esto: Dios haga misericordia, Jehová haga misericordia con vosotras. Dice: y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. O sea, fíjese que aquí el descanso no iba a ser encontrado en casa de los padres de las moabitas, al regresar de nuevo con sus padres. El descanso iba a encontrarlo en el matrimonio. Noemí las bendice para que ellas puedan ser libres a la hora de poder volver a casarse. Pero la palabra descanso, cuando dice que halléis descanso en casa de su marido, esta palabra descanso es la palabra hebrea menukha o menukia, que representa quedarse, significa quedarse, establecerse, reposo pacífico en un hogar. Entonces estamos viendo que lo que Noemí le estaba diciendo a sus nueras era de que pudieran regresar a tener una nueva vida y que pudieran tener ese descanso que produce un matrimonio. Porque nos está enseñando aquí que el matrimonio tiene que ser un lugar de descanso. El matrimonio tiene que ser un lugar de libertad. El matrimonio tiene que ser un lugar donde verdaderamente sea establecido un trozo del cielo en el hogar. Entonces la intención de Dios es que cada matrimonio sea ese lugar, sea una fuente de descanso, sea una fuente de paz, sea un refrigerio para nuestras vidas. Para eso es el matrimonio. Pero muchas veces nos empeñamos en hacer de nuestro matrimonio algo totalmente diferente, hacer de nuestro matrimonio un calvario. Así que aprendamos que el matrimonio es un descanso. Amén. El verso 10 y 11 dice así: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Entonces nuevamente vemos aquí que estas dos mujeres, Orfa y Ruth, dijeron: no, Noemí, no nos vamos a volver, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí nuevamente insiste: volveos, hijas mías. O sea, aquí estamos viendo esa costumbre tan fuerte, esa moralidad en ellas de decir: no, tenemos que corresponder a aquella mujer que nos ayudó, a aquella mujer que fue madre de nuestros hijos, de nuestros maridos, perdón. Y esa costumbre era tan arraigada de que ellos no podían volver, no querían volver a la casa de sus padres, sino que querían continuar. Nosotros iremos contigo. Esa era la costumbre social de aquel tiempo. Entonces ella nuevamente los vuelve, las regresa: no, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos? ¿O voy a poder tener más hijos? Ya Noemí estaba hablando, diciendo de que ya tenía una edad avanzada para poder parir, y tampoco tenía más hijos en tierra de Israel. Y esto es sumamente importante porque en aquel tiempo existía una ley que se llama ley del levirato, y es una ley que había en Israel establecida en la ley de Moisés, que obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano que había fallecido para dejarle descendencia. Es decir, fallecía mi hermano, fallecía el esposo,
se tenía que casar con el hermano y el hijo que tuviera tenía que tener el nombre del hermano fallecido. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6. Se lo voy a leer en la traducción del Dios habla hoy. Dice así: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Amén. Podemos encontrar esta misma historia cuando un hijo de Judá murió, falleció, y la nuera se quedó viuda, y Judá tenía que darle otro hijo, otro hermano. Y como era pequeño, dijo: bueno, deja que crezca para que después sea tu marido y así tenga descendencia. Resulta que Judá no cumplió y la nuera se disfrazó de prostituta, tuvo relaciones. Judá le dejó el bordón en prenda de pago, y cuando se enteraron de que la mujer estaba embarazada, la querían apedrear conforme a la costumbre, pero ella sacó el bordón diciendo: no, del hombre que estoy embarazada es el dueño de este bordón, de este bastón. Y es sumamente importante porque en el bastón que llevaba cada patriarca, en ese bastón estaban grabados toda la descendencia, todo el árbol genealógico, y por eso sabían que ese bordón no era una imitación, sino que era verdaderamente el bordón, el bastón patriarcal de Judá. Así que vemos qué importante era esta ley del levirato para aquellos tiempos. Y vemos cómo Noemí decía: no, yo no puedo darle más hijos, no puedo darle más esposos. Y aún si pariera, tiene que pasar muchos años para que ellos pudieran ser grandes y puedan tener hijos con vosotras. Amén. Poderosa esta escritura. Vamos a dejarlo aquí, amados. Mañana continuaremos desde el versículo 12. ¿Qué tal si oramos para que Dios ponga en nuestras vidas, haga esa visitación a nuestras casas? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy hemos estado, Señor, meditando. Gracias, Señor, porque esta escritura nos habla tanto, Señor. Esta escritura, Señor, nos enseña, Padre, de que tu visitación trae prosperidad, trae abundancia, Señor. Tu visitación trae salvación, trae libertad, trae fertilidad, trae restauración a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque cada vez que tú visitas un hogar, tú lo transformas. Y te pedimos, Señor, una visitación a nuestros hogares, una visitación a nuestras familias, una visitación a nuestras naciones, Señor, porque una visitación tuya, Señor, puede cambiar nuestra historia. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que en este día tú nos sigas bendiciendo, que sigas hablando en nuestro corazón y que podamos seguir meditando en tu palabra y estando en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Gracias, hermanos, por estar presentes. Mañana continuamos con el fruto fiel. Nos vemos a las 6 de la mañana. No olvide de seguir congregándose en las células a través de estos medios. Estén pendientes de sus líderes, estén pendientes de los hermanos de la iglesia. Les amamos, les bendecimos. Reciba un fuerte abrazo y un saludo de la pastora, de mi familia. Dios me la bendiga grandemente.